Hola, en esta obra vamos a ver dos viviendas que son pareadas, que se encuentran en la misma parcela y que están realizadas con estos paneles prefabricados de hormigón. Entonces, en este vídeo lo que hemos grabado es la colocación. Viene un camión especial con este tipo de especial de transporte, donde, pues, como veis, solo caben 3 paneles. Están sobre esta base metálica, se apoyan, se transportan sobre esta base, y con ayuda del camión grúa que estáis viendo pues aquí a la izquierda, un poco por detrás, de gran tonelaje, pues se está elevando el panel. En fin, hay que ir poco a poco. Con ayuda de los operarios que se encuentran en la parte inferior y que le van comunicando al conductor de la grúa, al gruista, pues si tiene que subir, si tiene que bajar, si tiene que desplazar la carga. Bueno, además este solar tiene la peculiaridad que tenía bastante pendiente, entonces estáis viendo aquí en primer plano pues la rampa, la caída que hay, el desnivel. Se han colocado ya los paneles, un poco de este va a ser un muro de contención de tierras, y el que se está colocando en su posición pues es uno de los muros intermedios. Vale, ahora nos encontramos ya en la parte interior de una de las viviendas. Y mientras el gruista mantiene la carga, mantiene el peso del panel, los operarios ahora tienen que ir preparando, colocando todos los elementos. Va a tener que descansar, el panel sobre la cimentación. Ya se ha ejecutado el hormigón de limpieza, se han colocado las armaduras, pero se tiene que insertar el muro en esa cimentación. Para que se apoye correctamente, el propio muro prefabricado lleva dos soportes y luego armaduras que conectarán con la de la cimentación. Cuando se hormigona la cimentación, pues este muro quedará perfectamente anclado. ¿Dónde va? Están intentando presentarlo, poniéndolo un poco en su posición correcta. Se dan cuenta que en el encuentro del muro transversal con el muro de contención que veíamos antes, pues que tienen un gato, porque tienen esos muros sujetos, y entonces pues van a tener que taladrar una chapa por la parte exterior, que no vemos aquí en el vídeo, pero una chapa que conecte a los dos muros que se ven en el fondo, de tal forma que queden anclados y sujetos, de tal forma que luego ya pueden retirar el gato y terminar de colocar el muro transversal. Fijaros como tienen huecos estos muros, no son totalmente macizos, porque claro, hay huecos de puertas, en este caso son puertas, pasos entre las diferentes estancias de la vivienda, para el tema del transporte, para que no se mueva, para que no se fisure la parte superior del hueco, de forma temporal, la parte inferior del hueco está unido con unos perfiles, con unos angulares metálicos. Bien, a la hora de presentar
estos pies, ¿no? Estos soportes del muro, pues les coincide con las barras de la cimentación. Y entonces, pues bueno, en algún lado pueden intentar pues, abrir un poco las barras, pero entonces se te quedan totalmente abiertas, y en otras pues lo que han optado es por cortan la armadura y así ya puede descansar el soporte. Entre el hormigón de limpieza y estos soportes, pues bueno, colocan unos pequeños dados, unos pequeños tacos de neopreno para terminar un poco de ajustar. Tiene el disco, ¿ha dejado? En la parte superior del panel vemos un pequeño resalto, una pequeña ménsula para apoyar el forjado y armaduras que después se grifarán, se doblarán y permitirán la conexión de las armaduras del forjado con el muro. Son muros portantes. Aquí en el soporte de la derecha ya estamos viendo cómo han colocado esos pequeños dados de neopreno pequeños para apoyar el soporte del muro con el hormigón de limpieza de la cimentación. Y a partir de aquí pues van a intentar comprobar que esté bien aplomado, que esté perfectamente vertical, para posteriormente con estos puntales que vemos en los otros muros, pues para que quede perfectamente fijo y que finalmente pues puedan quitar las cadenas de la grúa. Mientras tanto es la grúa la que soporta el peso, la carga del panel. Entonces aquí el operario en la izquierda tiene una regla con un nivel y tiene que ir comprobando la verticalidad. Nos acercamos desde este punto de vista, estamos viendo cómo comprueban, mantienen los operarios pues eso, que esté en la posición correcta y sobre todo que esté perfectamente alineado, porque una vez hormigonado, claro, luego es imposible ya mover el panel. Pues tiene que estar perfecto, al milímetro. Te diría quitar un poco. No, te diría un poquito más. Sí, un poquito más. ¿Más aún? Te diría un poquito más, pero muy poquito. Es poca cosa, ¿no? Te puedes empujar ahí. ¿Qué gusto? El milímetro no había por ahí, ¿verdad? Dos de milímetros. Vale. Pero estos son 2 milímetros, son 2, ¿no? Ahora falta 2 más, ¿eh? ¿Qué? ¿2 y 2? O 1 y 1. Esto es 1 milímetro, ¿no?
son dos. Ya está. Que tengo uno, ¿no? Vale, ven ahí. Voy un poquito de pongo esto. Y le pongo para allá. Aprovecho para agradecer a la dirección facultativa, a Adrián, Nacho, de Oasis Arquitectura, que me hayan pues, invitado a esta visita de obra, para poder grabar este tipo de vídeo en 360 grados. Creo que... Sí, yo creo que está bien. Sí, no, lo que pasa es que... Bueno, ahora con el preparo Ya están comprobando el plomo, el nivel en las dos direcciones, en el plano del muro y en el plano perpendicular. Tiene que estar perfectamente vertical en ambas direcciones. Y en el momento en que eso ya es así, pues entonces ya se puede proceder a apuntalarlo. hacia mí, ¿no? Vale. Sí. Un poquitín más allá, ¿no? Nada, y hasta aquí el vídeo, pues muchas gracias por tu atención.